Sí, sí, estamos. Perfecto. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos al ciclo de charlas del tercer encuentro de teatro vocacional Sembrando Teatro. La charla de hoy es muy significativa, pues es el cierre de las 13 disertaciones, incluyendo el seminario que hemos tenido. Así que para que, para que conozcan que el 13 no es un número de mala suerte, sino que a partir de este momento se convierte en algo positivo para nosotros. Tenemos hoy la presencia de Brenda y de Luna, que son miembros del grupo de crítica teatral de Santa Fe, y que están llevando adelante un proyecto por demás interesante y novedoso, al menos para nosotros, y justamente ellas nos van a hablar de reinventar el arte desde la casa, ¿sí? Proyecto de radioteatro en pandemia. Así que desde Mendoza les mandamos un abrazo y les damos la bienvenida. Gracias por estar en nuestro encuentro de manera solidaria y les cedemos la palabra y bueno, vamos a estar acompañándolas durante la charla. Buen día, gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta mañana del sábado. Gracias a Jorge por invitarnos al tercer encuentro de Sembrando Teatro. Bueno, estamos muy agradecidas de estar acá con Brenda. Brenda, ¿andás por ahí? No sé si ahora puedo compartir Sí, acá estoy. Buenos días. pantalla. Cuando vos me digas para poder arrancar. Dale, ahí te comparto. Dale, gracias. Bueno, con Brenda formamos parte del grupo Eclíptica Teatral, que es un grupo de la ciudad de Santa Fe, y estamos, ahí está, gracias. Y queríamos contarles un poquito de cómo nos hemos encontrado en esta pandemia. Seguramente quizás algunos de ustedes son hacedores y artistas y se han visto en la incertidumbre igual que nosotras. Así que, bueno, poderles contar y acercar lo que ha sido nuestro proyecto, el cual continúa hasta el día de hoy. Cuando estábamos en marzo y comenzó todo este dilema de coronavirus que ya conocemos y ya sabemos de memoria la historia, nos preguntamos cómo continuar trabajando desde casa, cómo seguir haciendo arte desde casa. Sobre todo separados en lo que es el teatro, que es una disciplina tan necesaria con el otro, desde lo grupal, desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo vincular. Nos encontramos con esta pregunta y nos dimos cuenta de que teníamos muchas herramientas para poder trabajar, solamente que estábamos un poco perdidos, como creo que nos habrá sucedido a todos, en esta sensación de no saber qué iba a suceder o hasta cuándo se iba a extender. ¿Brem? Sí, también nos preguntábamos si existía la posibilidad de trabajar el arte desde casa. Pensemos que en un momento creímos que iban a ser algunos meses, entonces, bueno, existía la posibilidad de ir proyectando para más adelante el año y las puestas en escena. Y bueno, después de varios debates en grupo, decidimos empezar a trabajar el radioteatro, que era un formato que habíamos trabajado, o algunos de nosotros había trabajado, que encontrábamos ahora herramientas que nos permitían justamente reinventarlo. Quiero decir, traerlo acá. Trabajar desde la distancia, que por ahí el teatro en sí o el teatro en las tablas no nos permitía la virtualidad. Y esto que decís, Brem, es interesante porque compartimos con ustedes que nosotros somos un grupo de teatro de tablas, que teníamos
justamente hasta el año anterior habíamos estado con funciones y teníamos proyecciones de la obra que estábamos realizando, que habíamos estrenado a fin del 2019 y que tenía posibles funciones a desarrollarse en este año, y bueno, como seguramente nos habrá sucedido a todos aquellos que hacemos teatro o hacemos alguna disciplina artística, no poder continuar con eso. Así que bueno, nos pareció, como decía Bren, una posibilidad que se abría de incursionar en un nuevo camino, en una nuevo formato para el grupo. La mayoría de los que lo integramos somos docentes también. Yo soy profesora de teatro, Brenda es profesora de danzas, y otros integrantes del grupo también son docentes. Y lo trabajamos más que nada como herramienta pedagógica dentro del aula. Eso ya nos dio como un primer puntapié para decir, bueno, esto lo podemos sacar afuera, lo podemos traer a nuestro grupo y lo podemos profundizar quizás en esta instancia en la que no nos podemos encontrar, pero sí nos podemos escuchar. Es un poco lo que nos sucedía, nos escuchábamos muchísimo y creo que eso también alentó a tomar la decisión de incursionar en este formato. Otra de las decisiones por las que nos interesaba trabajar radioteatro es el auge del podcasting en lo que es Argentina. No sé si todos saben lo que es el podcast, pero básicamente es lo que nosotros llamaríamos aquellos programas que en algún momento podríamos escuchar de manera radial, ahora concentrados en diferentes plataformas que podíamos escucharlos en cualquier momento. No era necesario escucharlos en vivo, o sea, no es necesario escucharlos en vivo, sino que son grabados, son resubidos a diferentes plataformas, pudiendo tener accesibilidad a ellos en cualquier momento, escucharlos mientras uno se está cocinando, está haciendo una actividad diferente. Y bueno, hoy por hoy hay un análisis muy interesante que realiza la revista Anfibia, que se llama La Argentina Podcastera, y básicamente hace todo un paseo histórico por cómo ha ido evolucionando lo que es el podcast para nosotros y a nivel mundial. Hoy cualquiera de las personas famosas que conocemos tiene un podcast, porque es un espacio que ha tenido un impulso importante. Incluso con la cuarentena, muchísimas personas se han lanzado a incursionar en esto, y nos pareció también interesante traer ese antiguo formato del radioteatro, que solía hacerse en vivo, en las radios, trabajando los sonidos por separado, a través de también el podcast, que son dos cosas distintas, ¿sí? Porque el radioteatro, como bien dice su nombre, es radial, está en la radio, lo escuchamos en una hora determinada, en un momento del día, y el podcast es algo que podemos escuchar en cualquier momento. Combinar ambos formatos, no tan alejados, más la virtualidad, podía potenciar este proyecto. Sí, entendimos también que el formato radial y el podcast, como decía recién Luna, nos daba la posibilidad de seguir en creación y de aportar también un espacio para que un oyente pueda crear y recrear historias, que eso nos pareció muy interesante de pensar en este momento donde la virtualidad tiene tanta imagen, volver a lo sonoro y a recurrir a la imaginación para completar ese mundo sonoro que le propusimos al oyente, nos interesaba y fue lo que nos motivó a seguir buscando historias para contar a través de los radioteatros. Con todo esto que comentó Luni fue como surgió el ciclo de radioteatro en cuarentena, que es el que llevamos adelante desde el 27 de marzo, si no me equivoco. Sí, así es. Y ya, bueno, hicimos
3 obras, 3 radioteatros, y estamos en la producción de un cuarto radioteatro. Esto de la virtualidad nos aportó, y esto fue surgiendo en el camino y nos dimos cuenta en el hacer, que nos permitía trabajar con diferentes artistas que quizás en otro momento hubiese sido impensado. Por empezar por la distancia, porque la virtualidad nos permitió trabajar con artistas extranjeros, como en una oportunidad trabajamos con 2 actores españoles, actores uruguayos. En este momento, en este cuarto radioteatro que estamos haciendo, inclusive hay más actores de Latinoamérica trabajando con nosotros, y poder encontrarnos en una plataforma en el mismo momento y escucharnos y intercambiar ideas y aportarnos de artista a artista conocimientos y sobre todo ganas de seguir creando en este momento que es un parate mundial, nos enriqueció mucho las propuestas. Además, pudimos trabajar con un músico que es de Santa Fe, que fue el que creó la música para las obras, y que, bueno, también nos dio la posibilidad de, no solo de crear nosotros nuestras historias, porque las escribimos nosotros o adaptamos obras que habíamos escrito, sino que también sumamos a él a la posibilidad crear música en este contexto. Acá en la presentación que está haciendo Luna están las portadas del ciclo y de los 4 radioteatros, que fueron creados por una dibujante que es de Paraná, que no había hasta el momento hecho dibujos para radioteatro, entonces bueno, también fue novedoso para ella y nos aportó muchísimo a este completar el mundo sonoro del que hablábamos hoy, que nosotros creábamos con el radioteatro. Sí, y esto que decías vos, Brem, una de las bases con las que surge el ciclo, además de como grupo tener esta necesidad y estas ganas de continuar siendo creativos, más allá de lo que sucediese fuera, era poder generar redes. No podemos decir en ningún momento que la pandemia no sacó nuestro lado más solidario de todo esto. Creo que humanamente los artistas nos hemos acompañado muchísimo, y creo que este proyecto buscó siempre ese reflejo de acompañamiento, de contención en muchos sentidos, de aprendizaje y de crecimiento personal para todos aquellos que integraron alguna de estas producciones o formaron parte con su pedacito de arte para alguna de estas propuestas. Así que en ese sentido, la base principal del ciclo terminó justamente poniendo foco en esto que comentaba Bren y que les estaba ampliando. Nos gustaría comentarles un poquito cuáles fueron esas producciones, las mismas, las 3 primeras que ella comentaba han sido cerradas, han sido completadas. La primera fue Los ricos tienen coronita, justamente surgió dentro de este contexto de todo aislamiento, decidimos desdramatizar un poco la situación, tomando lo que escuchábamos en las noticias, lo que escuchábamos por ahí en los medios, de aquellas personas un tanto irresponsables a la hora de accionar sobre las decisiones, qué sé yo, de hacer una cosa u otra, salir o no salir, ir a fiestas, un poco de ahí surgió la historia de, bueno, justamente una chica que se está por casar, que se llama Carmela, la cual heredamos de Carmela uruguaya, que seguro todos recordarán, fue uno de los primeros eventos. Pobre Carmela, hablamos varias veces con los compañeros uruguayos de que, bueno, la martirizaron después de lo que hizo de ir al casamiento y contagiar a un montón de personas. Bueno, Carmela es nuestro personaje principal de Los ricos tienen coronita y está a punto de casarse. Y fue en este proyecto que comenzamos a trabajar con 2 españoles, porque justamente la trama
requería justo de que tuviéramos ese acceso desde afuera. Y esto fue muy lindo porque los compañeros del proyecto de acá de Argentina, charlábamos muchísimo con ellos, podíamos saber qué es lo que estaban viviendo, un poco también qué nos esperaba, y cómo ellos lo estaban afrontando. Así que fue una experiencia hermosa que duró 3 meses aproximadamente, y en la que se completó con el capítulo número 15. Fue dirigida a todo público, mayormente hicimos foco en adultos y en adultos mayores, por el género más novelesco, más telenovelesco, pero de entradas y salidas. Bien, acá están estos dibujos, por ejemplo, es lo que comentaba Brem, son algunos de los que realizó Julieta, que iban acompañando justamente esos capítulos sonoros, y esta es la gráfica que se trabajó, teniendo en cuenta siempre que todo es desde la virtualidad, desde las posibilidades y los accesos que teníamos en ese momento. Todos los actores y actrices son de tabla, entonces no tienen por ahí los requerimientos de un buen micrófono en su casa, pero bueno, encontramos la manera de mejorar las prácticas para producirlos, y bueno, un poco el recorte de verlos a ellos de alguna manera unidos a pesar de la distancia. Brem. Sí, los ricos tienen coronita, podríamos decir que se completa con este capítulo precuela. Tuvimos la oportunidad de hacer una transmisión en vivo a partir del Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales que presentó el INT y que recibimos el apoyo para realizarlo. Entonces, bueno, escribimos un capítulo donde Armando y Carmela se conocen y bueno, fue muy interesante pensar la posibilidad de trabajar en vivo como era el radioteatro originalmente. Esta idea de podcast, que es la que nosotros desarrollamos, a diferencia del radioteatro en vivo, tiene la posibilidad de grabar, regrabar, editar sonidos, probar. En cambio, el radioteatro en vivo tiene ese condimento que quizás tiene la teatralidad en tablas de lo espontáneo. Y tanto para los actores como para Luna, que estuvo ahí sumando música, sonidos en el momento indicado. Así que, bueno, fue muy interesante también pensar la virtualidad y el momento en vivo con este capítulo. La segunda obra de radioteatro que hicimos fue Habitación 13, que ya es un poco más corta, tiene 4 capítulos, y donde trabajaron 7 actores y actrices de voz. Esta obra en realidad era una obra de teatro escrita por Luna, que la adaptamos al formato radial, dividiendo en capítulos, agregándole el narrador, que es quien guía la historia y quien ayuda al espectador a ubicar un poco las acciones que tienen los personajes. Ya está dirigida a un público más adolescente y adulto por tener una trama un poco más de suspenso, sí, de suspenso. Fue interesante en esta oportunidad trabajar con 2 chicos de Buenos Aires que son podcasteros, entonces ellos ya la herramienta del podcast la trabajan diariamente. Y el intercambio en este caso eh, fue hecho un poco más desde lo tecnológico, podríamos decir. Hoy Luna comentaba lo de los micrófonos, por ejemplo, que ellos al trabajar siempre de esta manera, virtual, pudimos ahí hacer para la creación del proyecto. Bueno, y ahí a la izquierda están las imágenes de los personajes. Como hoy explicaba Luna, fuimos buscando renovar
las imágenes que hacíamos por obra, y a la derecha los dibujos de cada personaje de la historia, realizados por la dibujante que nombrábamos hoy. Bien, el tercer proyecto que ya terminó a mitad de año es Reina a la Vista, también es una obra que habíamos adaptado, que adaptamos para este formato. Contó de 6 capítulos, cuenta de 6 capítulos, y también tenía una mirada específicamente trabajada para niños y niñas. Pensamos abarcar un poco diferentes públicos, también probándonos en nuevas propuestas, para ir aprendiendo más, para ir conociendo un poco cómo, desafiándonos en cada proyecto, que es un poco lo que el grupo le gusta, le gusta hacer a medida que avanza con las producciones. Este radioteatro también buscó otro tipo de trabajo de difusión, donde los dibujos acompañaban las fotografías de los actores, en una búsqueda más por un trabajo de doblaje, porque acá en este radioteatro, en esta producción, los chicos, los actores, los artistas, trabajaron más una caracterización de la voz, a diferencia del resto de los anteriores trabajos. Y fue muy lindo, fue muy rico. Acá empezamos a ampliar también, más personas se fueron incorporando que no eran de la ciudad de Santa Fe, que eran de ciudades cercanas, e inclusive uno de los actores es, como comentaba Brenda hoy temprano, un uruguayo que además acompañó el trabajo de adaptación, ya que él es escritor. Fue una hermosa experiencia, la verdad que bueno, acá en esta propuesta también participó Brenda como actriz, y realmente tuvimos comentarios del público, por ahí de niños, que tomaban los dibujos que realizó Julieta y por ejemplo, lo que es un dibujo del loro, que creo que estaba por acá, lo pintaron en una pared de su cuarto, o sea, cosas muy, muy lindas que uno por ahí no dimensiona hasta dónde va a llegar con la propuesta que está realizando. Este es el último proyecto terminado, y pasamos al último, que es el que está en producción. Brem, si querés contar. Bueno, Estrellas Anónimas es en realidad un juego de rol español, que tiene una historia y un desarrollo muy interesante para llevar al campo radial y para conquistar al oyente. En este caso tenemos 24 capítulos que dividimos en 2 temporadas, y estamos hablando ya de 40 actores y actrices de voz, que este proyecto nos dio la posibilidad, como decía hoy, de trabajar con actores de Latinoamérica. Ya pudimos expandir un poco más eh, el campo de actores, y pudimos viajar un poco hacia afuera del país con varios actores de afuera, y eh, es muy interesante porque hay un aporte de voces de capítulo a capítulo que ayuda a la historia. En este caso sí, la obra está dirigida a mayores de años porque tiene un contenido violento, podríamos decir, y que no es apto para todo público. En este caso vamos a apostar a un proyecto, no me sale la palabra. ¿Qué, qué querés decir, Brem? Bueno, ya me va a salir. Pero sumamos, además de los dibujos, vamos a trabajar con propuestas de video, de videodanza. Ah, ok. Y Ahí voy. ahí va con la palabra que no me sale, me trabé. Está bien, acá está. Una propuesta transmedia. Entonces vamos a acompañar el radioteatro, además con los dibujos y la música, con propuesta en videos de videodanza, y con un blog que acompañará los capítulos, a partir de imágenes, de música.
Perdón, Bren, Eh, sumo a sí. lo que estás contando, que la historia justamente es un policial negro que permite justamente el seguimiento de un caso que estos detectives, sobre el que gira alrededor toda la historia, están persiguiendo, y es por esto que nos pareció interesante poder ampliar a través de lo que veníamos trabajando, dibujos, ¿sí? Lo trabajado por Julieta, más lo que tiene que ver con videodanza, que es donde la apuesta grande que hace Bren con su grupo y su trabajo en el que ella se desarrolla, frente a 4 poemas que se encuentran dentro de esta historia, consumibles en el formato de videodanza, pero que tranquilamente nos amplían este universo sonoro. Y además este blog que comentabas vos, Bren, va a tener justamente condimentos para cada capítulo, de informes, documentos, imágenes, incluso música o sonidos que permiten ampliar eso que uno escucha y que permiten por ahí introducirse más en esta investigación que están realizando los detectives. Ahí preguntaban, Bren, también cómo es la producción de cada proyecto y cómo nos organizamos. La producción justamente fue sucediéndose a medida que fuimos terminando cada uno de los proyectos. En este caso, en lo que es el último, trabajamos con una convocatoria. Hicimos una convocatoria a nivel Latinoamérica porque nos gustaba la idea de sumar voces al tener la posibilidad de que estos detectives tuviesen que entrevistar, que conocer, que rebuscar entre muchos personajes, nos permitió también incorporar justamente y ampliar esta red que mencionábamos. Entonces, algunas personas son parte del grupo, después fue ampliándose esa red con personas que no conocíamos, con personas que se fueron sumando, y por último llegamos a esta convocatoria para este proyecto en particular, donde en su mayoría son todos actores y actrices que se convocaron, ¿sí? Que conocimos dentro de la virtualidad, que era uno de los objetivos del proyecto, y uno de esos actores es Jorge, que está acá también, que fue quien nos invitó al encuentro. La verdad que estamos muy contentos de contar con voces de toda Argentina, de México, de Perú, Colombia, Venezuela. Me estoy olvidando de mucha gente, pero fue muy rico en ese sentido. Y organizarnos, Brenda se dedica muchísimo al tema de prensa y difusión, a la parte de contacto con medios y hacer llegar todo esto que estamos trabajando, porque si no queda guardado en una cajita y no tiene sentido. Salomé es una de las integrantes del grupo que trabaja junto conmigo en la edición. En mi caso dirijo las producciones. Bren, Salomé, Alejandro, que son parte del grupo, actúan, y bueno, y después el resto son actores y actrices que se fueron sumando, integrándose. Como mencionábamos antes, tuvimos la posibilidad de compartir con Juan de Uruguay para hacer la adaptación de uno de los radioteatros. Y por último, Bren, ¿querés contar un poquito de esto? Sí, en realidad, más que por último, entre medio, porque lo Entre trabajamos medio, en el mes de, en sí. el mes de julio, cuando estábamos finalizando los proyectos de radioteatro que contábamos hoy, vimos la posibilidad o la necesidad de ampliar este mundo sonoro del que hablábamos, haciendo los vivos de Instagram que se pusieron tan en auge en la cuarentena. Entonces creamos un ciclo que denominamos Detrás del Mic, que duró un mes, fueron 4 viernes de julio, en donde el narrador de Habitación 13 o el narrador de Los ricos tienen coronita, que son los chicos que están ahí en la entrevistaban a algún personaje de los radios, se daba un intercambio de preguntas hacia el personaje, en donde el espectador o el oyente podía ahora ampliar su
lo que oía, viendo al actor trabajar su voz y trabajar actoralmente, y bueno, y finalizaba ya con una entrevista más hacia el actor, hacia su trabajo en el ciclo y un poco todo esto que estamos contando nosotras hoy con Luna. Por acá también preguntaban si comercializábamos los productos y dónde. Nosotros, en lo que respecta a radioteatro en cuarentena, como fue un formato que fuimos aprendiendo en el proceso, surgió así, con la necesidad de no comercializarlo, sino justamente sin fines de lucro, generar esta red que mencionaba y que esa red funcionara además como potencial difusora de las producciones. Solamente habilitamos lo que fue una gorra virtual y un CBU de transferencia para el vivo, de radioteatro en vivo, que eso también decidimos habilitarlo en ese momento porque fue como marcar un momento específico con una producción específica donde podíamos saber que la gente se conectó, que compartió ese vivo con nosotros y que también veníamos recibiendo muchísimas, bueno, felicitaciones y comentarios y todo eso, y estaba la pregunta, ¿cómo puedo hacer el aporte? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, justamente trabajamos para ese vivo y generamos esos códigos que nos permitieron después apostar a la difusión de la convocatoria. O sea, lo mismo que se obtuvo como ganancia, decidimos utilizarlo para la convocatoria de Estrellas Anónimas como difusión. Nos parece que justamente el proyecto se tiene que continuar vivo con las ganancias que se generen para continuar difundiéndose. Ese es el objetivo que tiene. Y después preguntan cómo se caracteriza una voz, qué ejercicios como actrices recomiendan para cuidar la voz. Brenda, ¿querés sumar? Vos que sos actriz. Digamos que caracterizar una voz, en mi caso esta fue la primera vez que trabajé solo con la voz. Hoy contaba Luna que me dedico a la danza, así que para mí el cuerpo tiene una importancia fundamental a la hora de formar un personaje. Y en esta oportunidad el movimiento había que separarlo de la voz porque ¿no? Entonces caracterizar solo la voz en mi caso implicó, dependiendo de la propuesta, por ejemplo con Los ricos tienen coronita, que era una propuesta realista y de personajes de la vida cotidiana, un poco grotescos o graciosos, fue bueno pensar en ese personaje que quizás uno conoce o ve a diario y empezar a llevar hacia la voz esa sensación. En el caso particular de Reina a la Vista, que sí tuve un desafío más grande porque estamos hablando, como decía hoy, de doblaje, que Luna dejó hoy, y lo que hicimos en realidad fue empezar a escuchar caricaturas y empezar a pensar en cómo estaba descrito el personaje físicamente y a partir de esas características empezar a llevarlo a la voz o intentar desde la voz describir esas características físicas. No creo que haya un único camino, cada uno va encontrando su forma, inclusive hay actores que tienen una facilidad vocal que le permite ir mutando sus voces o su pronunciación o su color de voz, que quizás les resulte un poco más sencillo. Respecto a cuidar la voz, creo que es importante principalmente hidratarla y estudiar el trabajo que realiza el cuerpo a la hora de sonar, que es lo que tiene que ver con resonadores y con el trabajo del diafragma, porque eso es lo que nos va a permitir sostener nuestra voz y cuidarla. En esta oportunidad de radioteatro uno tenía la posibilidad, como decíamos hoy, de grabar y de regrabar, entonces si ocurría algo, si la voz por un momento se sentía dañada, uno puede detener la grabación, recuperarse y continuar.
eso en las tablas no se puede hacer, entonces creo que por eso es fundamental estudiar el sistema de sonido de nuestro cuerpo. Y estudiarlo, bueno, implica estudiar la respiración, estudiar los resonadores, estudiar las posibilidades y también las limitaciones que tiene el cuerpo a la hora de fonar. Y bueno, les agradecemos por habernos escuchado, por haber acompañado esta mañana. Les dejamos nuestras redes y dónde encontrar los materiales que hemos producido. Principalmente para escucharnos en Spotify y en YouTube están subidos los capítulos de todas las producciones que hemos mencionado, y además en las redes nos encuentran también para conocer las novedades de las nuevas producciones, en este caso lo que va a ser Estrellas Anónimas, que va a tener otro tipo de difusión sobre la que estamos trabajando, y que bueno, nos ayuda muchísimo el compartir, el difundir, el escuchar, el reescuchar y el hacer llegada a otras personas, porque es lo que sostiene el proyecto. Estemos o no estemos en cuarentena más adelante, todavía sigue siendo radioteatro en cuarentena, así que estamos muy contentas de lo que hemos trabajado hasta el momento, y bueno, les agradecemos si quieren acercarse a escuchar o hacer algún comentario después de eso. Y ahí te están preguntando cómo grabamos. Nosotros tenemos dos programas que utilizamos, uno para escucharnos y uno para grabar. Se graba por separado, o sea, nos escuchamos como si fuera que estamos actuando normalmente, y cada uno graba por separado para poder realizar una mejor edición de ese producto cuando se hace la postproducción. Fuimos puliendo muchísimo este sistema, volviendo siempre sobre lo mismo, con que los artistas puedan grabar con lo que tienen en casa, porque justamente la base de esto es el arte desde casa, con lo que tenemos, con lo que podemos. Jorge tendrá también sus comentarios de cómo le ha tocado grabar a él, que ha sido todo muy particular, pero lo ha logrado, que es lo más importante, poder integrar las voces más allá de todo. Así que sí, por ahí es un dolor de cabeza, pero sí, necesitas condiciones mínimas como una compu, un celu, y bueno, incluso un mic, unos auriculares, pero se puede con cosas muy básicas y ganas, muchas ganas de construir y crear. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay preguntas, hay curiosidad generado, es un tema tan amplio, es una experiencia tan disímil y tan cambiante el camino que han ido desarrollando ustedes, ¿no? Desde las temáticas que han abordado, la gente que han incorporado, las variaciones estéticas que acompañan la propuesta de radioteatro que han ido encontrando, bueno, y ahora que van a incorporar la danza. ¿De dónde aparecen tantas ideas? ¿Hacen algunas reuniones, lluvia de ideas? ¿De dónde aparecen tantas ideas de innovar? Porque de pronto uno podría decir, dominamos una forma de hacerlo al principio, resulta y sigámoslo haciendo así, pero no, veo que han ido variando, incorporando cosas en cada uno de los proyectos que van haciendo, y todo en este año. La verdad que son una usina creativa digna de destacar. Ahí justo también preguntaban si en el futuro pensamos hacerlo con un estudio de grabación. Bueno, esto que decís, Jorge, la verdad que nos sirve muchísimo para, en realidad la base también es seguir aprendiendo, porque si no, creo que es eso, tenemos muchas ganas de aprender y de conocer, de crear de formas diferentes, y creo que el encierro nos hizo volvernos un poco más creativos, o tratar de volvernos un poco más creativos, la necesidad de seguir conectados y de seguir creando. Nosotros ya fuimos convocados por una radio acá en la ciudad, en base a los proyectos, que no lo comentamos porque no forma parte del ciclo de radioteatro en cuarentena, pero
la radio nos convocó para un proyecto de NACOM, que tenía una arista de ese proyecto de un radioteatro. Tuvimos que escribir 12 capítulos individuales en base a los pedidos solicitados por la radio, y luego hicimos a posterior la grabación con actores sí de nuestro grupo, porque justamente tenía que ser dentro de la ciudad y tenía que ser una grabación en la radio. Fue una experiencia diferente vernos las caras y que estábamos acostumbrados a escucharnos solamente, pero fue hermosa también, fue muy linda, y bueno, también sirvió para seguir aprendiendo, para seguir conociendo. Ese proyecto además, en lo monetario también ayudó, porque justamente era algo pago, era la primera vez también que nos convocaban para escribir sobre una problemática o sobre algo en particular que no surgía de nosotros. Brenda pasó también por esa experiencia, pero bueno, creo que no dejó más que aprendizajes y muchas ganas de seguir incursionando en otras líneas también, sumándole propuestas a lo que ya está trabajado. ¿Han pensado en el día después de mañana de estos proyectos, en la vuelta a las tablas? ¿Cómo vuelven a partir de estas experiencias o a partir de ahora este camino se bifurca? Por un lado las tablas y la continuidad en este tipo de propuestas que es muy interesante. ¿Han pensado en eso? ¿Cómo continuar cuando, bueno, de a poco se está viendo otra vez el convivio teatral? Por el momento no hemos conversado mucho de la vuelta a las tablas, porque sabemos que, no sé si que falta, pero que va a ser complicado retomar las tablas, retomar cierta cantidad de espectadores que visiten los teatros. Y además, como por ahí contábamos, este proyecto nos sorprendió, por ahí nosotros no esperábamos, por empezar, que dure tanto tiempo, ni que haya tanta gente que le interese estar en los proyectos, sobre todo. Además, lo que tienen las redes sociales, y creo que se potenció en este momento de pandemia, es que nos pueden escuchar en cualquier lugar, en cualquier provincia, en cualquier país. Entonces, amplió nuestra posibilidad de espectadores y de oyentes que quizás el escenario no lo hubiese permitido. Que un poco tiene que ver con esta pregunta que nos hacían sobre viajar a otros países o hacer radioteatro en otras provincias. Creo que de alguna manera ya viajamos a otras provincias con nuestra voz. Además de las redes sociales, nosotras pudimos crear una red de radios donde hay más de 20 radios del país que pasan y pasaron nuestros radioteatros. Por ahí en el formato más el común, que es, bueno, en un horario y un día determinado, se pasaba un capítulo de alguna de nuestras obras, lo que también permitió llegar por ahí a otro tipo de público, que es el que está escuchando la radio y no el que está en el formato de podcast o en las plataformas virtuales. Entonces creo que tuvimos la posibilidad de viajar a partir de nuestras obras a rincones que no habíamos imaginado poder viajar, no solo en pandemia, sino en una situación normal donde iríamos con nuestra obra escénica. La verdad que lo de los escuchas, que por ahí están preguntando, cuesta traer gente para que los escuchen. No, eso también nos sorprendió muchísimo. Empezamos a crear para las personas que conocíamos o para nuestro público más, entre comillas, aliado, que uno difunde a través de las redes y WhatsApp y los medios.
Y de pronto nos encontramos con mensajes de personas que nos decían que habían buscado en Spotify algo para consumir y nos encontraron a nosotros. Hasta el día de hoy nos siguen llegando esos mensajes que nos preguntan que si vamos a seguir sacando producciones y estamos ahora en proceso de empezar a difundir Estrellas Anónimas. Y eso fue, la verdad, muy llamativo, muy rico, nos alentó al grupo, que se encontraban, todos los artistas se encontraban muy cabizbajos frente a lo que estábamos viviendo, y un poco sirvió como luz esperanzadora, por así decirlo. Y creo que esa buena energía y esa buena vibra se sintió y se consumió muchísimo en el grupo. Nuestros capítulos no duran 30 minutos, duran de 10 a 15, que nos parecía el tiempo estimado que puede sostenerse la atención hoy. Ya no hablamos del radioteatro antiguo o en el formato antiguo en el que se podía consumir una hora y estar una hora escuchando una historia en la radio. Nosotros buscamos justamente generar esto, cuando decíamos adaptarlo y recuperarlo, implicaba también eso, pulir algunas cosas que tienen que ver con que una de los comentarios era: me puedo bañar mientras escucho un capítulo, y me encanta, o sea, es como el tiempo justo para consumir un capítulo. Pero bueno, creo que eso también hizo que vayamos mejorando, apuntando o acomodando aquellas cositas que estaban por ahí más flojas o dejando aquellas que veíamos que funcionaban. Como decía Brenda hoy, la idea es, no sabemos qué va a pasar, ni si van a volver las tablas, entendemos que el teatro está muy golpeado, va a costar muchísimo, no solamente volver, sino que vaya el público, porque nosotros desde el grupo Eclíptica siempre pensamos no solamente en que el artista se tiene que mostrar, sino que se completa con el público que lo tiene que ver, y el deseo del público hoy, si bien es salir, no sé si es ir a una sala. Hay de todo, ¿no? Pero consideramos, por lo menos en nuestra ciudad, que eso no sucede, que siempre costó muchísimo la gestión de públicos en lo teatral, y que va a costar que se supere esa barrera. Entonces, por el momento seguiremos apostando a este formato, que estamos muy prontos a terminar de grabar lo que es la producción de Estrellas Anónimas, y mientras estamos trabajando en otros proyectos personales que motivan y siguen siendo también artísticos. Creo que la idea es justamente no desconectarse de lo que uno quiere hacer, de lo que uno disfruta, y de lo que es el trabajo también de nosotros. Iba a hacerles, disculpen la interrupción, iba a hacerles una pregunta respecto a qué géneros les gusta grabar a ustedes, y qué géneros están pensando ya a futuro, ¿no? Querer grabar. Creo que nos gusta hacer como un popurrí de géneros. A mí en lo personal me gustó muchísimo la experiencia de Reina a la Vista. Me gusta escucharla y me gustó grabarla, pero creo que es una cuestión personal. Como grupo nos interesa siempre ir cambiando y renovando esto que hoy decía Luna, de seguir aprendiendo, no solo con nuevas disciplinas o nuevos formatos, sino también desafiarnos a nuevos géneros o nuevos personajes que quizás uno cree que no tiene dominado y en realidad es práctica y aprendizaje de poder llegar. Además, también nos interesa atraer nuevos oyentes, entonces este popurrí de género nos permite alcanzar variedad de espectadores, que si nosotros nos quedáramos con un solo formato, que también podría ser, porque nos podría conquistar un solo género, por ahí iríamos limitando nuestro potencial de oyentes. Yo sumo, perdón, a lo que dijiste vos, Bren. Por mi parte disfruté muchísimo Habitación 13, que si bien es corta, es
una historia de suspenso y creo que gustó muchísimo por eso. Y bueno, y ahora lo que es Estrellas Anónimas, lo más lindo que tiene este género y este formato es la construcción del universo sonoro, los sonidos, la música, buscarle que el otro pueda decir que tuvo escalofríos, que alguien te diga que tuvo escalofríos al escuchar algo, es para mí reconfortante, aunque suene un poco contradictorio. Si bien está bueno hacer reír y está bueno lo que es desdramatizar, que es la propuesta que tuvimos al comienzo, me gusta más el otro camino, que no sé si es el mismo que Bren planteó. Pero bueno, ahí está la riqueza, en que a todas nos gustan propuestas diferentes. Entonces, bueno, eso nos ayuda a seguir creando para el grupo y con el grupo. ¿Qué relación tenían, he vuelto, qué relación tenían con el viejo radioteatro? ¿Escucharon hablar de él? ¿Pudieron escuchar alguna vez un radioteatro de esos que después se hacían en vivo en radio y giraban por los pueblos, las compañías? ¿Qué relación tuvieron ustedes que hacer? Porque digo, porque son jóvenes. ¿Les hablaron de eso? ¿O cómo era en vuestra provincia? La relación del pueblo con el radioteatro, el antiguo, ¿no? El de Mate Cocido, el de Nazareno Cruz y el Lobo, tuvieron un acercamiento al género, digamos, que se hacía de la manera antigua. Sí, tuvimos acercamientos principalmente, bueno, por mi parte, cuando yo arranco a trabajar lo que es radioteatro, como dije al comienzo, lo hago desde las escuelas, con un poco este sentido de que a los chicos les cuesta muchísimo exponerse de primera mano y por ahí también les cuesta sacar sus voces. Entonces es una combinación muy efectiva la de comenzar trabajando radioteatro o doblaje para que ellos pongan su voz primero, no el cuerpo, lo dejen un poco más atrás. Y la verdad que, bueno, cuando comencé con todo eso, después de haber tenido un gran docente de aquí de Santa Fe como referente en lo que es radioteatro, incursioné muchísimo en escuchar, en ver cómo se componía ese universo sonoro de ese tiempo, buscar videos, referencia, todo también para no solamente aprender, sino también poder hacérselo llegar a los chicos, a los adolescentes con los que trabajo. Las referencias han sido de los abuelos, de las abuelas, bueno, en mi caso mi mamá, que es de un pueblo de la provincia de Entre Ríos, de Sauce de Luna, y que allí tenían esta vivencia muy arraigada y muy hermosa de escuchar. Entonces, poder recuperar esos relatos y decir, hoy traemos con otras dinámicas, ¿no? Porque si escuchamos por ahí radioteatros antiguos, hoy cuesta muchísimo sostener ese ritmo y teniendo en cuenta ese análisis es de donde partimos para poder empezar a trabajar en esta producción. Escuchamos muchísimo todas las producciones que se hacen también hoy, incluso las que ha alargado en nuestra ciudad algunos grupos, nos parecen sumamente interesantes y ricas para incluso aprender de eso, pero también sostenemos que es necesario mejorar los ritmos y no pensar el radioteatro como algo antiguo, sino como algo que se puede traer al presente y que lo puede consumir alguien de la edad de Bren o más joven, y que le puede gustar, porque eso es lo otro también que se entiende como que es pesado, como que es aburrido, como que es lejano. Bueno, yo voy a extender las felicitaciones para todo el equipo, que aparecen también ahí en el chat. Creo que podríamos tenerla hablando una hora más por lo menos, pero ya han sido bastante generosas hasta aquí. Bueno, es para escribir un libro, chicas, piénsenlo también. Esta experiencia es muy interesante, muy cambiante, es toda una historia en sí misma. El radioteatro, de cómo hicieron radioteatro.
yo creo que a todos los que podamos pasar por esta experiencia en mayor o menor medida nos va a transformar, tanto al espectador oyente como a los actores, a los productores. Esta ha sido una de las cosas positivas, podríamos decir, de todo lo malo que está sucediendo. La solidaridad entre los artistas, la posibilidad de conocer a mucha gente que abraza con pasión lo mismo que hacemos nosotros. Así que, bueno, seguramente de la gente que ha estado aquí hoy presente va a estar interesado en las producciones. Y bueno, algunos se van a acercar con intenciones de aprender, de sumarse tal vez a los equipos de ustedes cuando se abra otra nueva apertura. Bueno, porque de eso se trata justamente el Sembrando, que es de tender redes, porque cuando todo tiembla, las redes nos sostienen a todos. Así que esto creo que ha sido uno de los, no es el momento de hacer balance, pero sí es la última charla. Ha sido muy enriquecedor todo para nosotros. Este aprendizaje de poder conectarnos con gente de otras partes del mundo, esto que ustedes ya están viviendo hace tiempo. Así que, bueno, ahí hay una pregunta, no sé si ya la habían hecho, están pidiéndoles una anécdota, como para cerrar con la nota de color, una anécdota del proceso de la realización del radioteatro. Seguramente va a haber varias, pero bueno, pueden seleccionar uno o dos y las vamos a escuchar con gusto, y después, bueno, ya las vamos a liberar para que sigan editando, sigan grabando, que deben tener muchísimo trabajo todavía. Bueno, gracias Jorge por la invitación, primero que nada, nos contentó mucho estar acá, y la verdad que, bueno, conocerte a vos también fue uno de estos motivos, como dije también, de que Radioteatro en Cuarentena se diese, se continúe, así que estamos muy contentos de que sea así y de que la red realmente esté funcionando como nosotros esperábamos, y nos agrada también formar parte de la de ustedes. Una anécdota simple, corta, es los problemas de conectividad para este proyecto siempre fueron un problema. Pero bueno, nos ha tocado, para lo que fue Radioteatro en Vivo, hubo un corte gigantesco de Gigaret, que es, bueno, un servicio de internet, que llegó justo el día en que nosotros teníamos que presentar ese radioteatro, y estuvimos alambrando ahí si lo hacíamos o no lo hacíamos, era cambiar todos los sistemas. Los cortes de luz son geniales, las tormentas son geniales, los perros ladrando o todos los sonidos que se puedan meter dentro de la grabación están siempre presentes. Y después, bueno, uno cuando tiene que hacer toda la postproducción escucha de fondo cada cosa que se termina riendo, porque es así. Por suerte se puede volver a grabar, y la verdad que disfrutamos de todo esto. Creo que lo más loco, entre comillas, que nos ha pasado es tener que coordinar con los chicos de España 5 horas mientras nosotros estábamos comiendo, ellos estaban yendo a dormir, para poder grabar con ellos. Pero bueno, fueron todas experiencias que nos sirvieron, que nos gustaron y que disfrutamos mucho. Bueno, reiteramos el agradecimiento en nombre de todo el equipo de Sembrando Teatro. Gracias por haber compartido la experiencia con nosotros. Espero que, bueno, sea tal vez el inicio de un vínculo entre el Conventillo y Eclíptica para alguna producción en conjunto, para en algún momento, si se vuelve la presencialidad, tenerlos por aquí, bueno, nosotros colaborar en la difusión de sus productos. Les agradecemos muchísimo la generosidad con la que han compartido la experiencia, el hacerse presentes acá. Estamos cerrando este ciclo de charlas. Los invitamos a todos, a ustedes también, a la muestra de videomonólogos que van a estar para compartir, para poder verlos a partir de las 20. Y bueno, y mañana la vuelta a las tablas del Conventillo Teatro a partir de las 21 por las
las redes sociales del municipio de la ciudad de Rivadavia. Así que, Luna y Brenda, muchísimas gracias, que continúe el éxito, y bueno, mientras el internet lo permita, la seguiremos acompañando. Es un clásico acá el tema de internet. Así que, bueno, gracias por haber estado. Les mandamos un abrazo muy grande desde Mendoza. Y bueno, aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Gracias, gracias. Mucha mierda para ustedes mañana o cuando sea que arranquen con las tablas. Mucha mierda. Y un abrazo enorme. Muchas gracias por el espacio. Bien, no se vayan sin leer los abrazos y felicitaciones que les